Hola a todos, en este nuevo vídeo voy a hablar de un artista, pues le tengo un especial cariño porque, bueno, estudié muchísimo su obra, sobre todo su obra dibujística. Estoy hablando de Gonchil, un autor polémico, podemos decir que es la figura del artista provocador y, bueno, lo estudié muchísimo para experimentar con el color y sobre todo con el dibujo, porque fue un grandísimo dibujante. Prevalece más el dibujo que la pintura en su obra, ahora lo vamos a ver. Y bueno, nace en 1890, muere en 1918, muere a causa de la gripe española. Y bueno, va a haber un hecho luctuoso en 1905, que es la muerte de su padre. A partir de ahí va a pintar de una manera oscura. Ahí tenemos la obra del autorretrato, donde donde refleja Egon Schiele, bueno, su talento y también la carga psicológica, característica esencial en la obra del pintor austriaco. Podemos ver la Madonna, donde se va a ver la influencia de un artista muy importante que con Egon Schiele, pues y Óscar Cococha, pues el magnífico tridente, el tridente mágico del expresionismo radical austriaco. Estoy hablando de Alfred Kubin, ahí la influencia es importante. Va a conocer a Gustav Klimt, va a conocer la obra de Holder, dos artistas, dos pilares fundamentales en los inicios artísticos del pintor austriaco. Y bueno, va a experimentar, va a realizar muchísimos autorretratos, muchísimos desnudos, donde va a expresar todo todo su talento, todas sus cualidades, con pocos recursos, con pocos recursos. Cuando digo pocos recursos, me refiero que solamente con el dibujo, porque su obra es dibujística, prevalece más la línea que la pintura, aunque fue también un gran acuarelista. Pero su primera etapa, ahora vamos a ver, su primera etapa, pues hay muchísimos paisajes. Nos va a recordar Mondrian, el padre de la abstracción con Kandinsky, de la primera mitad del siglo XX. Va a haber una influencia de Klimt, pero se va a reflejar ese carácter preciosista del autor simbolista, del magnífico autor simbolista austriaco Gustav Klimt. La influencia de Coleman Mulder se puede ver en su obra, padre intelectual de la Secesión de Viena. Gustav Klimt y Coleman Mulder fueron los padres artísticos de este grupo, donde Egon Schiele va a entrar, va a ser invitado por Gustav Klimt, que en un futuro será su mentor, representante, guía espiritual, y le va a abrir el camino en el mundo de la élite. Va a conocer pues todo lo que es la sociedad adinerada y culta de la sociedad vienesa, y va a tener muchísimos contactos hasta tal punto de que va a difundir su nombre sin ningún tipo de problema, su nombre artístico. Va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Viena, va a quedar decepcionado por el ambiente conservador y el ambiente, podríamos decir, pues mediocre entre artistas, que se basaban mucho en lo clásico. La excepción era la Secesión de Viena, que era que estos artistas, este grupo de artistas, pues reinterpretaban lo clásico de una manera bastante original. Y bueno, Óscar Cocoche y Alfred Kubin pues eran artistas pues bastante transgresores. Había excepciones, pero en general la sociedad era bastante conservadora. Y ahora vamos a ver las causas de esa sociedad tan hipócrita, porque fue esta sociedad la que sancionó y condenó, mejor dicho, a Egon Schiele a la cárcel. Ahora lo vamos a explicar porque estuvo 3 semanas. Los desnudos. Vamos a ver las características fundamentales del desnudo de Egon Schiele. Bueno, son desnudos bastante desafiantes, con líneas incisivas, líneas cortantes, posturas lascivas, provocativas. La figura femenina va a aparecer en soledad, en una angustiosa soledad. Va a prevalecer la línea
y el color lo va a dejar a un lado. El color va a estar, no va a utilizar mucho el color, aunque en algunos desnudos sí, como aquí vemos, pues sí va a aparecer un poco la acuarela, pero prácticamente va a prevalecer el dibujo. Líneas bastante agresivas, como he comentado, y va a tener también un cierto grado de una cierta carga psicológica. Eso es fundamental. Va a reflejar lo que es la expresividad, que va a ir mucho más allá, va a ir más allá de la mera pornografía. Se ha criticado en la sociedad vienesa de la época y también actualmente, porque en 2018 hubo una exposición en conmemoración a su muerte. Bueno, se comentó, se censuró muchas de las obras que se censuró la obra de Conchil, muchas de las obras que se iban a exhibir en la exposición, pues quedaron totalmente guardadas en los depósitos de los museos porque no podían publicitarse, estaban prohibidas. Porque iba en contra de la moral, no se podía publicitar un desnudo o de una niña, o de un niño o de una adolescente prostituta de la época de este autor, donde aparece en postura obscena. Bueno, pues no se publicitó. Y eso provocó pues, un cierto grado de, bueno, en el siglo XXI en el que estamos, pues yo creo que eso es bastante peligroso, porque la censura lo que hace es frenar la creatividad y lo que hace también es crear un cierto miedo y unos ciertos prejuicios pues bastante negativos y que no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, porque estas noticias salgan en la tele, no sé por qué, si es por tema económico, tema de publicidad o bueno, al final no se hizo, no tengo ni idea, pero sí es verdad que la censura frena mucho la creatividad y frena mucho el avance de la humanidad, es muy negativo. Yo no veo en la obra de Gonchil pornografía por ningún lado, ni tampoco veo pornografía infantil, porque bueno, este autor estuvo, como he comentado, 3 semanas en la cárcel, pues a causa de una condena por corrupción de menores. A mi modo de ver, pues yo creo que Gonchil fue víctima de esa sociedad moralina donde bueno, muchos de los banqueros, muchos de los burgueses de la época políticos, pues iban a los prostíbulos y abusaban de adolescentes, de prostitutas adolescentes que bueno, sufrían pues esos abusos de estas personas que con mucho poder pues fueron los responsables, los que condenaron, que paradójicamente son los que condenaron a Egon Schiele a ir a la cárcel cuando él meramente lo que hizo fue retratar una realidad que era la prostitución, una realidad que existe en el siglo XXI. Muchos prostíbulos existen menores y él retrató, artísticamente hablando, pues esas figuras que son bellísimas. Hay un cierto erotismo, sí, pero va más allá. Esa carga psicológica, como he comentado, y está reflejando, va más allá de lo mero pornográfico y está reflejando la vulnerabilidad del ser humano y fue uno de los primeros artistas que estudia de manera exhaustiva la figura humana sobrepasando los límites o sobrepasando esos límites académicos, ¿no? Que todos conocemos que estaban anclados desde el Renacimiento. Un grande que va a tener una influencia muy importante en el siglo XX. Muy importante. Hay que tener en cuenta que Egon Schiele murió joven, murió en 1918, murió de gripe a causa de la gripe española. Hay otro artista que también padeció esta enfermedad, Edvard Munch, ahí tenemos la obra de Edvard Munch, curioso, donde también este autor padeció esta enfermedad, y Gustav Klimt murió también por gripe española años después, ¿no? De la muerte de Egon Schiele. Pues va a tener mucha influencia en el siglo XX. Sí es verdad que es uno de los pocos artistas que cerró un círculo, y bueno, es un artista que muy pocos han atrevido a seguir las pautas por ser genuino e infranqueable, pero en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, artistas como Sigmund Freud, ahí lo tenemos, donde, bueno, desnudos agresivos, expresivos, en ambientes sórdidos, pues va a seguir las pautas del grandísimo pintor austriaco Balthus. La iconografía erótica de Balthus también, el realismo mágico de este autor, se va a ver, bueno, se va a ver la influencia de Egon Schiele. Artistas actuales, muy actuales, como Riccardo Manieli, un
pintor italiano muy importante, donde bueno, va a retratar la figura humana, tanto la masculina como la femenina, pues de una manera bastante profunda. Nos va a recordar mucho también al pintor austriaco, a Milo Manara, el rey del cómic erótico. Y bueno, el dibujo nos va a recordar mucho su dibujo, ese dibujo tan perfecto y tan erótico, y con ese carácter lascivo. Pues nos va a recordar mucho la sexualidad, la temática sexual de Egon Schiele. Esto es muy importante, que el autor austriaco no solamente retrató esa realidad tan oscura de la sociedad vienesa que he comentado, retrató también a menores, como he comentado también, a menores en posiciones pues, que eran bastante provocativas, pero que a mi modo de ver pues, va más allá de lo meramente pornográfico. Bueno, pues ahí lo vemos, ahí vemos las obras, son obras bastante poéticas. No fue el único que hizo esto. Hay que decir que Picasso y Toulouse-Lautrec, ahí tenemos dos obras de estos dos grandes, pues en la época azul y en la época rosa. Picasso también pintaba y dibujaba a menores desnudos de una manera artística. Y Toulouse-Lautrec, ahí lo tenemos. Son obras, dos ejemplos claros de que no solamente Egon Schiele hacía esto. Va a realizar autorretrato. Es muy importante esta temática porque está poniendo sobre la mesa nada más y nada menos que el arteterapia, una disciplina que va a surgir en la segunda mitad del siglo XX y va a Egon Schiele a reflejar, a través del autorretrato, va a reflejar que la pintura es un instrumento introspectivo que va a servir para estudiar el inconsciente, a través de esos gestos que realiza el autor, esas posturas inverosímiles. Bueno, pues todos esos elementos le van a servir a Egon Schiele para estudiar su propio yo. Esto es muy importante porque es un visionario. Está ya reflejando que la pintura es un instrumento para poder estudiar el inconsciente. El carácter psicológico es fundamental en la obra de Egon Schiele. Un autor polémico, transgresor, sigue siéndolo, ya lo he comentado con esta exposición que hubo en 2018 en Viena, y bueno, sigue impactando, sigue incomodando mucho. Ya lo dijo en vida, el arte no puede ser moderno, el arte es eterno. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram, en Facebook, Alejandro Aldehuela. Un cordial saludo a todos.